No hace falta que venga tu madre, ¿verdad? Total, siempre se queja de todo. Mejor que se quede en casa. Esas palabras me atravesaron como cuchillas. No estaban dirigidas a mí directamente, pero las escuché claras, nítidas, sin espacio para la duda. Me quedé paralizada detrás de la puerta entreabierta de la cocina con la bandeja de tarta de manzana, aún caliente, temblando entre mis manos. Mi nuera Laura hablaba en voz baja, pero con ese tono agrio que siempre usa cuando se refiere a mí, como si yo fuera una carga, un mueble viejo que nadie quiere, pero que nadie se atreve a tirar. Y mi hijo, mi Daniel, mi muchacho de ojos dulces, guardó silencio. Ese silencio fue peor que cualquier palabra cruel. Ese silencio fue traición. Llevábamos semanas hablando del dichoso viaje familiar. Mallorca. El primer viaje en años con todos los nietos, la playa, la paella, las risas. Yo tejí bufandas para cada uno aunque íbamos en verano. Por si refresca por las noches, les dije. Qué ridícula fui. Qué ingenua. Durante las cenas hablaban de excursiones, de los hoteles, de las reservas. Yo asentía, escuchaba, preguntaba por detalles, pero nunca me daban una respuesta concreta. Laura me decía, «Ya veremos, suegra», mientras miraba su móvil. Daniel cambiaba de tema. Algo dentro de mí empezó a revolverse, pero me negaba a creerlo. ¿Cómo iba a pensar que...? No, yo era parte de esa familia. ¿Verdad? Pero esa tarde, con el olor de la manzana y la canela impregnando la cocina, escuché la verdad. Con lo que se queja de las piernas se nos va a arruinar el viaje. No va a querer andar, no va a querer nadar, no va a querer nada. Que se quede cuidando la casa, así al menos sirve de algo. Y ahí fue cuando Daniel dijo lo peor. Tienes razón, amor. No le diremos nada. Si no se entera, no se ofende. Mi corazón se me cayó al suelo. Me agarré al mármol para no desvanecerme. Sentí náuseas, un calor repentino en la cara y un frío que me subía por la espalda. Mi hijo, mi propio hijo, volví a mi habitación como una sombra. Me senté en el borde de la cama, la bandeja sobre las rodillas. Ni siquiera me di cuenta de que la tarta se deslizó y manchó la colcha. Solo podía repetir en mi cabeza esas palabras. Si no se entera, no se ofende. Yo crié a ese niño sola cuando su padre falleció. Yo trabajé noches enteras cosiendo para darle de comer, para pagarle la universidad. Yo lo cuidé cuando tuvo fiebre, cuando lloraba por la muerte de su hámster. Yo lo amé incluso cuando eligió casarse con una mujer que nunca me miró a los ojos con respeto. Y ahora era esto. Esto era lo que valía mi presencia. Esa noche no dormí. No pude. Escuché los pasos de mis nietos, las risas de Laura mientras organizaba maletas, los comentarios sobre qué llevar, qué dejar. Nadie tocó mi puerta. Nadie dijo, «Mamá, ¿quieres que te prepare algo?» Nada. Y al día siguiente, sin una sola palabra dirigida hacia mí, se fueron. Como si no existiera. Como si fuera una planta más del jardín. Los vi salir desde la ventana de la sala. Me escondí tras la cortina como una vieja loca, espiando a los fantasmas. Daniel cargaba maletas, los niños reían, y Laura hablaba por teléfono, probablemente con su madre. Me dolió ver cómo abrazaba a su suegra minutos antes de partir. A mí, ni una mirada. El silencio que quedó en la casa fue ensordecedor. Me senté en la cocina sola con la colilla de un café que ya no tenía sabor. Miré mis manos arrugadas, mis dedos torcidos por los años de costura y me pregunté, ¿en qué momento dejé de importar? Lloré. No como lloran los jóvenes con ruido y lamentos. Lloré como lloramos las viejas en silencio hacia adentro, como si el dolor tuviera que quedarse atrapado en el pecho para no molestar a nadie. Me sentí vieja
inútil, una carga. Y lo peor, me sentí una tonta por haber creído que aún era parte de algo. Pero en medio de ese abismo, algo dentro de mí se quebró. O mejor dicho, se encendió. No era rabia. Era algo más profundo. Una mezcla de decepción, de orgullo herido, de dignidad enterrada. Me levanté, fui hasta el cajón del escritorio donde guardo papeles viejos y saqué el documento que no había mirado en años, la escritura de la casa. Allí estaba mi nombre completo, Eulalia Catalina Martínez de la Vega. Sin cofirmantes, sin herencias compartidas. Esa casa era mía, no del banco, no de mi hijo, no de su esposa. Mía. Me miré al espejo del pasillo. Tenía los ojos rojos, el cabello despeinado, la bata manchada de café. Pero en el reflejo vi algo más que una anciana abandonada. Vi a una mujer que había olvidado su valor. Respiré hondo. Por primera vez en años no temblé. Quizá me dejaron fuera del viaje, pero se olvidaron de que yo seguía aquí en mi casa, en mi vida, con mi historia, mis recuerdos y mi nombre en el título de propiedad. Y si ellos podían excluirme sin decir una palabra, yo también podía hacer algo en silencio. Algo que no se esperaban. Algo legal, justo y definitivo. Porque puede que sea vieja, pero no estúpida. Y porque cuando una madre es traicionada no grita, actúa. Los primeros días después de que se fueron como un funeral sin cuerpo. No había risas, no había pasos por el pasillo, no había olor a colonia de niño ni gritos de «Abuela, mira esto». Solo el crujido de la madera vieja y el eco de mi propia respiración. Caminaba por la casa como una intrusa. Abría las puertas con cuidado como si temiera encontrar a alguien aún allí. Pero no. Se habían ido todos. Y lo peor era que no sabían que habían dejado algo más atrás, a una madre herida. Me sentaba en el comedor con la televisión encendida solo por no escuchar el silencio. Los programas pasaban frente a mí como sombras y yo apenas los registraba. Ni siquiera el noticiero me interesaba, y eso que antes me enfadaba con los políticos como si me oyeran. En una tarde particularmente gris, me animé a revisar la alacena. Encontré unas galletas que les había comprado a mis nietos con forma de animales. Las tomé en la mano una conejita de azúcar glaseada y sin darme cuenta, empecé a llorar. ¿Cómo pasamos del cariño al descarte tan rápido? ¿Cómo se llega al punto en el que una madre, una abuela, se vuelve invisible? Intenté distraerme. Salí al patio a regar las plantas, pero la hortensia que Daniel me regaló por el Día de la Madre estaba seca. Se me atragantó el nudo en la garganta. Regar flores muertas. ¡Qué metáfora tan perfecta de lo que se había convertido mi vida! Una tarde llamé a Estrella, una amiga de toda la vida viuda como yo, madre de 3. Le conté lo del viaje. Lo dije sin dramas, sin lágrimas, como si hablara del clima. Pero Estrella, que me conoce mejor que yo misma, no necesitó mucho para entender. ¿Y tú lo permitiste, Eulalia? ¿No les dijiste nada? ¿Y qué iba a decirles si ya estaba decidido? Catalina, ¿quién es la dueña de esa casa? Esa pregunta me quemó en los oídos. Me la repitió 3 veces. ¿Quién era la dueña? Yo. Yo, carajo. La casa la había comprado con mi difunto esposo cuando Daniel tenía solo 5 años. Él firmó los papeles con su letra elegante y me dijo: «Si yo falto, esta casa es tuya. Que nadie te la quite, Eulalia». Esa noche no dormí, pero no por tristeza, sino por algo nuevo, furia lúcida. Me levanté con el primer rayo de sol, fui directo al armario, donde guardo los documentos importantes, y ahí estaba. Amarillento, doblado con cuidado. La escritura.
Mi nombre completo. Sin cofirmantes, sin transferencias, sin trampas. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era una mezcla de fuerza y temblor por los años, como cuando una mujer mayor decide al fin ponerse de pie, aunque le duelan las rodillas. Me serví un café y empecé a escribir. A escribir una lista. No de compras. Una lista de lo que era mío. La casa, la dignidad, el silencio que usaron en mi contra, las llaves, el derecho a no ser tratada como un mueble viejo. Ese mismo día llamé a Ramiro, el abogado que había sido amigo de mi marido. Un hombre serio, con la voz siempre grave y pausada, como si cada palabra fuera medida. Cuando le conté la situación, hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Eulalia, ¿tienes la escritura contigo? La tengo delante. Está a mi nombre. Toda. Entonces tienes todo el derecho legal para tomar las decisiones que consideres. Si ellos viven allí, es por tu generosidad, no por derecho. Y si mi generosidad se acabó, ¿puedo...? Sí, puedes y debes. Ramiro me citó al día siguiente en su despacho. Me vestí con mi mejor falda de lino azul y una blusa blanca con bordados, la que usaba para ir a misa los domingos. Me puse un poco de carmín, ese rojo discreto que usaba cuando era joven. No por coquetería, por respeto a mí misma. Entré al despacho con la espalda recta y el corazón firme. Le mostré la escritura y él la revisó en silencio. Luego me miró a los ojos y dijo: ¿Estás segura de lo que quieres hacer, Eulalia? Estoy más segura que nunca, Ramiro. Quiero recuperar lo que es mío. No por venganza, por justicia. Por mí. Y ahí mismo iniciamos el proceso. Una orden de desalojo legal discreta, firme, sin escándalos. Se entregaría al regreso de mi hijo y su esposa. No les quitaría el techo de inmediato, no les haría daño. Solo les recordaría que esta casa no es un hotel gratuito, ni un lugar donde su madre puede ser ignorada. Regresé a casa con los papeles en la cartera y una sensación extraña en el pecho. No era alegría, no era tristeza. Era algo nuevo, una paz incómoda. Como cuando uno sale de una tormenta, pero aún está empapado. Al llegar hice algo más. Llamé a un cerrajero. Cambié las cerraduras. Nuevas llaves. Nuevo comienzo. Después empecé a recoger mis cosas. Las fotos de mi boda, los manteles de encaje de mi madre, los libros de cocina antigua. Guardé todo en cajas con cuidado, no por esconderlo, sino por protegerlo. Los objetos que Laura había traído, los jarrones que detestaba, las sábanas de colores chillones. Todo fue a parar al cuarto de trastos. Cerrado con llave. Luego me dediqué a lo simbólico. Tiré las flores secas, quité los adornos impersonales y colgué un cuadro que había pintado yo misma hace años, una mujer de espaldas mirando al mar. Ahora lo entiendo. Esa mujer era yo. Por primera vez en años dormí con la puerta de mi habitación abierta, sin miedo, sin sentirme extranjera en mi propio hogar. Al día siguiente me senté en el jardín con un café caliente y miré la calle vacía. Pasaban coches vecinos, paseaban perros, niños iban en bicicleta. El mundo seguía girando. Pero algo había cambiado. Yo había despertado. No sabía qué cara pondría Daniel al regresar. No sabía si me gritaría, si me suplicaría, si me odiaría. Pero ya no me importaba, porque ahora por fin me tenía a mí, a Eulalia Catalina. La mujer que fue madre, esposa, sombra, y ahora dueña de su historia. El tercer día de ausencia fue el más claro, ya no lloraba. Tampoco sentía rabia. Sentía algo mucho más temible, para ellos convicción. Ya no caminaba por la casa como una anciana relegada. No, caminaba como la propietaria que siempre fui, la que se había dormido en la rutina del amor maternal, la que había permitido por cariño y por miedo ser desplazada lentamente hasta convertirse en un fantasma.
Pero ahora ese fantasma tenía nombre, papeles legales y una determinación que no temblaba. Lo primero fue limpiar. No me refiero solo al polvo o a las migas de pan bajo los cojines. Me refiero a limpiar símbolos. Retiré todas las fotografías familiares en las que yo ni siquiera aparecía. Había un portarretrato enorme en la entrada Laura con mis nietos en la playa. ¿Dónde estaba yo en esa imagen? No existía. También me deshice de sus adornos fríos, esas velas de aroma artificial y jarrones que parecían de revista pero no tenían alma. Guardé todo en cajas etiquetadas con sus nombres, no por rencor, sino por orden, como quien despeja un altar para recuperar el espacio sagrado. Después llamé a la empresa de cerrajería para colocar una cerradura adicional en el portón. El técnico me preguntó con respeto: ¿Problemas de seguridad, señora? No exactamente, respondí. Es por precaución y por paz mental. Al día siguiente mandé instalar una pequeña cámara de seguridad en la entrada conectada directamente a mi móvil. Si ellos volvían antes de tiempo, quería estar preparada. Quería verles las caras. Quería ver hasta qué punto se atreverían a fingir sorpresa. Mientras tanto, Ramiro ya había preparado la documentación necesaria. Me la trajo a casa en una carpeta negra y elegante, como si cada papel fuera una sentencia cuidadosamente armada. Me explicó que por ley, al ser yo la única titular de la propiedad, podía emitir una orden de desalojo voluntario con un plazo de 30 días para que desalojaran la vivienda. Pero añadimos un matiz. Ramiro propuso entregar la orden el mismo día que regresaran del viaje frente a ellos. No por dramatismo, sino por claridad. Que lo escuchen de tu boca, Eulalia, me dijo. Que no digan que lo leyeron por correo. Tú eres la dueña. Tú das la cara. Y yo lo haría, con la frente en alto. Pero había algo que todavía me dolía. Daniel, mi hijo. Ese niño que dormía abrazado a mi cintura después de una pesadilla. Ese adolescente que me pidió perdón por romper la ventana jugando al fútbol. Ese hombre que ahora se iba de viaje mientras me dejaba atrás como si fuera una mancha incómoda en la historia de su vida. ¿Dónde se había ido ese hijo? ¿Se lo tragó la adultez? ¿O fue Laura quien lo desdibujó con los años hasta que ya no quedaba ni rastro de ese amor puro? No lo sabía. Pero no pensaba quedarme esperando respuestas. El amor no debe pedir permiso para ser respetado. En medio de ese caos ordenado, ocurrió algo inesperado. Mi nieta mayor Sofía, de 15 años, me escribió por WhatsApp: «Abuela, ¿estás bien? Mamá dice que estás cansada y preferiste no venir al viaje». ¿Es cierto? Tragué saliva. Respiré hondo. No quise cargarla con verdades que no le tocaban aún. Solo respondí: «Estoy bien, cariño. Solo necesitaba descansar un poco. Disfruta mucho. Te quiero». Y al cerrar el chat supe que esa niña aún me veía. Que aún quedaba una semilla limpia en medio de esa familia que había aprendido a esconderme. Y por ella también lo haría. Para que supiera que su abuela nunca fue débil. Solo fue demasiado paciente. El día 20 desde su partida preparé la casa como si fuera a recibir una visita oficial. Saqué el mantel de lino bordado por mi madre, coloqué flores frescas en el jarrón del comedor, jazmines mis favoritos, y encendí una vela de olor suave, no por mística, sino por elegancia. Me vestí con mi falda de cuadros oscuros, la misma que usé el día del funeral de mi esposo, y me peiné con esmero. Quería que me vieran de pie, íntegra, imposible de ignorar. Finalmente, el domingo por la tarde, vi desde la cámara de seguridad cómo el coche familiar doblaba la esquina. Los niños dormían en el asiento trasero. Laura venía con el móvil en la mano. Daniel manejaba.
Lucían bronceados descansados, como si no hubieran dejado a nadie atrás. Pero me habían dejado, y ahora iban a saber cuánto valía lo que despreciaron. Escuché el sonido de las llaves, intentando girar en la cerradura. Nada. Cerradura cambiada. Silencio. Y luego las voces. ¿Qué pasa? ¿Por qué no abre Daniel? ¿Has cambiado las llaves? Toqué el timbre desde dentro. Esperé unos segundos. Abrí lentamente. Los miré. Laura fruncía el ceño. Daniel parpadeaba confundido. Los niños seguían dormidos. Hola, dije. Bienvenidos. Pero no entren todavía. Tenemos que hablar. Laura fue la primera en alterarse. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no abre la puerta? Levanté la carpeta negra de Ramiro. La coloqué con calma sobre el buzón. Esto es una notificación legal. Tienen 30 días para desalojar la casa. Ambos abrieron los ojos como platos. Daniel dio un paso adelante. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que esta casa es mía. Que vivieron aquí por generosidad, no por derecho. Y que esa generosidad se acabó cuando me dejaron fuera. Cuando decidieron que no valía la pena llevarme con ustedes. Cuando me trataron como si no existiera. Laura intentó interrumpirme, pero la callé con la mirada. No quiero gritos. No quiero dramas. Esto no es una venganza. Es una decisión. Daniel bajó la mirada. Su silencio una vez más dijo más que 1000 disculpas. Y los niños preguntó con voz apagada. Los quiero. Siempre los querré. Pero esto es entre nosotros. No me busquen mañana. No intenten convencerme. Ya no soy la madre que espera en la ventana. Ahora soy la mujer que cierra la puerta. Y así, mientras ellos se alejaban confusos, aún sin entender del todo la magnitud de lo que acababa de ocurrir, yo cerré la puerta con calma. Y supe que el verdadero poder no está en gritar más fuerte. Está en hacer que te escuchen cuando ya no tienes nada que demostrar. Los minutos después de cerrar esa puerta fueron los más intensos de mi vida. No había música épica ni relámpagos en el cielo. Solo el sonido de mis pasos regresando al comedor, el leve crujir de la madera y el temblor que aún se colaba en mis manos. Me senté en la silla cabecera esa que siempre dejaban libre pero nunca me ofrecían. La ironía me hizo sonreír. Por fin me sentaba en mi propio lugar. No sabía si Daniel regresaría esa noche, ni si Laura intentaría entrar a la fuerza. Pero estaba preparada para todo. Tenía a Ramiro de mi lado, la ley en mis manos y la dignidad cosidas a fuego en el pecho. Lo que no tenía era consuelo, porque lo que nadie te dice cuando decides recuperar lo que es tuyo es que la justicia también duele. Y duele mucho más cuando se aplica contra sangre de tu sangre. Me quedé despierta casi toda la noche. No por miedo, por una tristeza que se había vuelto digna callada, pero que no dejaba de morder desde adentro. A las 3 de la madrugada recibí un mensaje. Era de Daniel. Solo decía, ¿podemos hablar mañana? No respondí. Apagué el teléfono y me acosté en paz. Ya no era su obligación hablarme. Ahora era su privilegio. A la mañana siguiente, muy temprano, oí el timbre. Me asomé por la mirilla. Daniel estaba solo, sin maletas, sin niños, sin Laura. Abrí la puerta sin decir nada. Él tampoco habló. Nos miramos por segundos eternos. Tenía ojeras, el pelo revuelto y una expresión que nunca le había visto, vergüenza real. Entró despacio. Se sentó en el sillón frente a mí. «Mamá». La palabra sonó quebrada como si no le saliera fácil. Sé que estás herida. Y con razón. No tengo excusas. No dije nada. Solo lo miré. Quería ver hasta dónde llegaría.
Laura me convenció de que era mejor que no vinieras, que te cansarías, que no disfrutarías, y yo no supe decirle que no. No supiste defender a tu madre, le corregí. No es lo mismo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lo consolé. Ya no era momento de paños tibios. Era momento de verdades. Cuando eras pequeño le dije, me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana para esperar que llegaras de tus fiestas. No dormía hasta oír la cerradura. Y tú ahora, ¿ni te diste cuenta de que me excluías como si fuera un mueble? Tenías razón en todo, mamá. Fui un cobarde. Fuiste un egoísta. Y bajé la voz. Me mató más tu silencio que cualquier palabra de Laura. El silencio volvió a colarse entre nosotros, denso, incómodo. Finalmente me miró con ojos húmedos. ¿Qué quieres que haga? Respiré hondo. Lo tenía claro. Quiero que sepas que esta casa es mía. Que los dejé vivir aquí por amor, pero que no pienso seguir permitiendo que me traten como una carga. Tienen 30 días. Después de eso no quiero más presencia de Laura en este hogar. Daniel asintió derrotado. ¿Y los niños? Mi voz se suavizó un poco. Mis nietos siempre serán bienvenidos. Pero esta casa ya no será una extensión del ego de tu esposa. Después de que se fue, me encerré en mi habitación y lloré. Pero esta vez fue distinto. No lloré por tristeza. Lloré por lo que me costó levantar la voz, por lo que pesaba el amor mal correspondido, por lo que una madre tiene que tragarse durante décadas para no romper a los hijos con la verdad. 2 días después vino Laura. No tocó el timbre. Golpeó la puerta con los nudillos. Fuerte, insistente. «Sé que estás ahí», gritó. «Esto es una locura. Eulalia, estás destruyendo a Sufina y a tu familia». Abrí con calma. Vestida con mi mejor vestido negro y una flor blanca en el cabello. «¿Destruyendo a mi familia?», repetí sarcástica. «No fuiste tú quien decidió que yo no valía la pena para ir a Mallorca. Era por tu bien, no ibas a disfrutarlo. No hables por mí, Laura. No soy sorda ni estúpida». Escuché lo que dijiste en la cocina. Se quedó congelada. Que se quede cuidando la casa así. Al menos sirve de algo. ¿Te suena esa frase? Se le fue el color del rostro. Laura, esta casa ya no es tuya. Ni simbólicamente ni físicamente. En 30 días te quiero fuera. Con tus jarrones, tus cuadros vacíos y tus velas baratas. Intentó responder algo, pero le cerré la puerta en la cara. Con firmeza, con historia, con justicia. Esa noche fue la primera en mucho tiempo en la que dormí profundamente. Sin sobresaltos, sin recordar gritos, sin sentirme invisible. Y en medio de esa paz, me desperté con una certeza: recuperar mi espacio. Había sido solo el principio. Me faltaba algo más, algo que no podía dejar enterrado. Mi historia. Decidí escribir. Empecé un diario. No para desahogarme, sino para dejar constancia. Para que cuando ya no esté, alguien lea y entienda que una mujer de 73 años no es solo un recuerdo o un estorbo. Es fuego, es historia, es columna vertebral de toda una familia. Pasaron los días. Daniel venía solo a veces con los niños. No hablábamos mucho, pero se notaba la diferencia. Me traía pan del mercado, flores de mis favoritas. Nunca pidió perdón directamente, pero cambió. Y eso también es una forma de disculpa. Laura, en cambio, no volvió. El día 30, justo antes del plazo, vinieron a buscar sus cosas. Silencio absoluto. Ni una palabra. Solo cajas. Eso sí, no se llevaron la hortensia seca. La dejé en el mismo rincón. Como testigo. Como símbolo.
Esa tarde me senté en el porche con una taza de té y un trozo de bizcocho. Vi a Sofía bajar del coche y correr hacia mí. Me abrazó fuerte. «Abuela, papá dijo que hiciste algo valiente». «No, cariño, hice algo necesario». Me sonrió con esa mezcla de ternura y admiración que me hizo recordar por qué vale la pena resistir. ¿Puedo quedarme a dormir contigo este fin de semana? Le acaricié el pelo. «Esta siempre será tu casa, Sofía». Siempre. Y ahí supe que había ganado más que una batalla. Había recuperado mi voz, mi historia y sobre todo mi lugar. A veces la venganza no es un grito, ni una bofetada, ni siquiera una discusión. A veces la verdadera venganza es el silencio y una taza de café en paz en la casa que te intentaron quitar. Han pasado 6 meses desde aquel día en que Laura cruzó la puerta por última vez. No volvió a llamar. No volvió a mirar atrás. Daniel se quedó con los niños en un piso modesto de alquiler no muy lejos, pero suficientemente apartado como para entender que las cosas ya no volverían a ser como antes. Al principio el barrio murmuraba. Las vecinas me miraban de reojo cuando pasaba al mercado. Algunas incluso se atrevieron a preguntar: «¿Y tu hijo? Ya no vive contigo». Y yo respondía con una sonrisa tranquila: «Mi hijo tiene su casa y yo por fin tengo la mía». Lo que siguió fue un renacimiento. No tenía que pedir permiso para poner la música que me gusta, ni justificar por qué cocino lentejas 2 veces por semana, ni soportar comentarios sarcásticos sobre mi forma de vestir o cómo hablo con mis plantas. Pinté el comedor de color lavanda. Cambié las cortinas. Me deshice del sillón moderno y sin respaldo que Laura adoraba. Y recuperé mi butaca antigua, la que cruje cuando te sientas, pero te abraza como una madre. El jardín volvió a florecer. Incluso la hortensia seca, que pensé muerta, brotó tímidamente una hoja nueva. Como yo. Una tarde, mientras organizaba unos papeles, encontré una carta vieja de mi marido. Estaba guardada entre los documentos de la casa. En ella me decía: «Si algún día el mundo te da la espalda, recuerda que tú misma fuiste el centro de este hogar. Sin ti, no hay techo que valga». Lloré. Por él, por mí, por todo lo que permití durante años en nombre del amor. Y también por todo lo que finalmente tuve el coraje de recuperar. Y entonces llegó la carta. Un sobre color marfil sin remitente. Dentro una hoja escrita a mano. Era de Laura. «No espero que me perdones, pero quiero que sepas que nunca entendí el peso de una casa hasta que tuve que mirar a mis hijos y decirles que ya no podían correr por el pasillo donde aprendieron a caminar. Pensé que era fuerte, pensé que me pertenecía todo. Pero olvidé que tú habías construido todo mucho antes de que yo llegara. Y lo construiste con amor, con sacrificio y con una dignidad que yo nunca supe ver. Gracias por darme la lección que mi madre nunca me dio. Y gracias, aunque duela, por recordarme que no todo en esta vida es heredado. Hay cosas que se ganan. Y yo nunca me gané tu casa ni tu respeto. La leí 3 veces. No respondí. Porque a veces el castigo más duro es hacer que el otro aprenda por su cuenta. Y a Laura, por primera vez, se le notaba el aprendizaje. Sofía, mi nieta, viene todos los sábados a merendar. Me ayuda con el teléfono, me enseña videos de TikTok y me hace preguntas sobre cómo era todo cuando yo era joven. «Abuela, ¿cómo supiste que era el momento de decir basta?» Y yo le respondí: «Cuando vi que estaba perdiendo el respeto por mí misma, entendí que no había nada más que perder. He comenzado así a escribir un libro. No sé si alguien lo leerá, pero es mi historia.
La de una mujer que fue buena, que se cayó, que fue útil, hasta que dejó de ser conveniente. Una mujer que un día se cansó de esperar reconocimiento y decidió exigirse respeto a sí misma primero. Un periodista local, hijo de una amiga de mi juventud, vino hasta entrevistarme. Había escuchado mi historia por rumores, pero cuando le mostré los papeles, la cronología, las cartas, quedó impresionado. Señora Catalina, su historia es el espejo de muchas mujeres que no se atreven a hablar. Entonces, que sirva para eso, le dije. Para que despierten antes de que sea tarde. El artículo salió con el título Eulalia Catalina, la mujer que recuperó su casa y su voz a los 73 años. Desde entonces, me han llamado de asociaciones, programas de radio, incluso de una fundación que defiende a mujeres mayores en situación de abandono. Nunca lo imaginé, pero mi dolor se transformó en bandera. Y entonces vino el giro que ni yo esperaba. Un día Daniel llegó con los niños. Se quedó atrás mientras ellos corrían a abrazarme. Mamá me dijo con voz temblorosa: he iniciado el trámite para separarme de Laura. No dije nada. Solo lo miré. Esperé. No fue solo por lo de la casa, fue por todo. Me di cuenta de que he vivido apagado siguiendo una sombra. Y tú me abriste los ojos con esa puerta cerrada. No lo abracé. Tampoco lo rechacé. Simplemente lo invité a sentarse a merendar. Y por primera vez en mucho tiempo, mi hijo comió a mi lado sin vergüenza en la mirada. No sé qué vendrá después. No espero que todo sea perfecto. La vida no lo es. Pero lo que sé es que ya nunca más volveré a callar por amor. Nunca más permitiré que me saquen de una foto familiar como si no existiera. Porque sí existo. Porque soy Eulalia Catalina. La mujer que crió sola, que fue ninguneada, que fue usada y que un día dijo basta. Ahora, cuando me siento en el porche por las tardes con mi té de jazmín y mis sandalias tejidas, veo pasar a las familias con sus hijos y sonrío.